Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Momento a Solas. Estoy muy contenta de estar una vez más aquí con ustedes. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Nada más les quiero recordar que todo es conforme a mi experiencia personal. No soy ninguna persona profesional en cuanto al tema. Simplemente estoy hablando desde mi experiencia y mis puntos de vista. Y en esta ocasión, puntos de vista también de muchas personas más que participaron en una dinámica por medio de mi Instagram. Entonces van a ser meras experiencias y algunos consejos basándose desde esas experiencias precisamente. Muy bien, el episodio del día de hoy va a hablar sobre el bullying escolar. ¿Por qué precisamente el escolar? Porque bueno, de ahí se desencadena todo el bullying que se puede sufrir tanto en el trabajo como en redes sociales, etcétera, pero pues son diferentes tipos de acoso u hostigamiento. Y en lo personal, pues las agresiones contra mi persona comienzan precisamente en la escuela, a partir de pues primaria. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Pero para empezar, quizás haya personas que no sepan lo que es el bullying como tal. Entonces vamos a definir la palabra bullying, que sería hostigamiento o maltrato escolar, que es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico, producido entre estudiantes de forma reiterada. Y me van a decir, bueno, Mariana, pero pues si eso te pasó en la secundaria o en la escuela, ¿por qué estamos hablando de este tema el día de hoy? Por el simple hecho de que mis inseguridades y cosas con las que he estado batallando prácticamente toda mi vida iniciaron desde la escuela. Desde personas que constantemente me hostigaban, y desde ahí nace esta inseguridad en mí en varios aspectos de mi vida. Por eso es importante hablar de esto, porque tanto papás que no saben que sus hijos sufren bullying, como los mismos hijos que han pasado por una situación así y no tienen el valor de contarla, considero que es importante escucharla. Incluso nosotros mismos que ya estamos grandes, que no tenemos hijos pero vivimos algo así, considero que es importante hablarlo, porque finalmente vamos arrastrando cosas de hace muchos años. El bullying ha existido en las escuelas y en todos lados toda la vida, solo que pues, la palabra bullying ya es más popular los últimos años, pero bueno, finalmente es un tipo de violencia. Y les voy a contar cómo fue mi historia de bullying, tanto el bullying que yo recibí en su momento como el que llegué a hacer también, porque pues claro, nadie estamos exentos de recibir o hacer bullying y no eres consciente de eso hasta quizás años después. Entonces, ojo, tengo mucho bloqueado porque de verdad fue una época muy fea para mí, y lo sé porque tengo bloqueadas cosas, ¿no? Entonces les voy a hablar desde lo que me acuerdo que viví y lo que estoy 100% consciente que pasó, que me marcó de alguna manera. El bullying que yo recibí en primaria fue a partir prácticamente, me acuerdo, desde primero de primaria. Quizás fue antes, pero pues no lo tengo tan presente. En primero o segundo de primaria empiezo a recibir bullying debido a mi apariencia física, mi sobrepeso. Y obviamente recibí comentarios como eres una ballena o eres una gorda. El que más me quedó marcado fue el de ballena. Y no eran todos los niños, eran un par o no sé, 5 niños de 30 que había en mi salón. Pero 2 de ellos sí me acuerdo perfecto quiénes son. No les guardo rencor, pero me acuerdo muy bien de quiénes son. Y digo, wow, ¿cómo puede haber tanta maldad en un niño, no? O finalmente, no tanta maldad, sino cómo no somos conscientes de cuánto podemos lastimar a una persona con nuestras palabras y marcarla de por vida, ¿no? En fin, y aparte de todo, yo estaba en una escuela muy, digamos que se fijaba mucho tanto en lo que tenías que en la persona en la que eras. No que la escuela fuera mala, sino que la gente que iba en la escuela era no solo materialista, sino muy payasos con respecto a la apariencia física, ¿no? Pero así fue toda la primaria. Finalmente empezó todo en primaria y secundaria, pero toda la primaria me la llevé así. ¿Y qué provocaba? Provocaba que mi mamá me mandaba dinero o lunch y yo no me lo comía en la escuela porque no quería que me vieran comer. Entonces yo dejaba el lunch en mi mochila, no comía, y mi mamá se enojaba conmigo claramente porque pues como no me voy a comer el lunch que ella me manda, ¿no? Pero cuando llegaba a mi casa no había comido en todo el día, no había desayunado, llegaba a atascarme de comida, que es lo que ahora conocemos como desórdenes alimenticios, ¿no? Que empezaron en mí desde la primaria y pues en ese momento no sabíamos ni siquiera qué era eso, ¿no? Obviamente mi mamá no tenía ni una idea de lo que estaba pasando en la escuela porque yo no le contaba, porque
yo creo que, no sé, yo creo que me daba pena, yo creo que lo veía normal, yo creo que sentía que me iba a regañar. La verdad no sé por qué nunca le conté a mi mamá o a mi papá, pero finalmente ellos no sabían de esta situación. Entonces para ellos nada más era, ¿por qué no comes en la escuela? ¿Por qué no te comes la comida que te mando? Si trabajo para que tengas comida y no te la comes, y ya saben, ¿no? Los típicos comentarios de los papás, pero pues no tenían ni una idea de lo que estaba pasando realmente. Y obviamente como estaban trabajando, no se daban cuenta de los atracones de comida que tenía en mi casa al llegar de la escuela. Entonces esto yo lo veo como una primera alerta, ¿no? Como un primer consejo. Papás, si tienen hijos que no comen en la escuela, quizás sí, quizás solo están jugando en todo el recreo y no les importa, no les da tiempo comer. Pero les recomendaría que vayan al fondo de todo eso, porque no siempre es que se la pasen jugando en recreo y no coman por eso. Puede haber detrás algún bullying y más obviamente si el niño tiene algún problema de sobrepeso o incluso si está muy flaquito, ¿no? Sencillamente poner mucha atención en las conductas alimentarias de sus hijos, porque como les digo, como hijo no decimos todo lo que nos pasa, quizás algunos sí y eso es bueno, pero como niño no sabes ni lo que está pasando, ¿no? Y si no es detectado a tiempo, si no es controlado a tiempo, se puede desencadenar con algún tipo de anorexia, bulimia o algún otro trastorno alimenticio, que pues empiezan por precisamente este tipo de agresiones con respecto a la apariencia física o el peso de la persona agredida. ¿Y esto qué provoca? ¿Qué provoca en Mariana? En Mariana incluso hasta sus 23 años. Ya no tanto, pero bueno, hay una marca que no sé qué tan difícil sea de borrar. Provoca inseguridad, baja autoestima. En ese momento odio hacia mí misma. Yo recuerdo que yo no me quería nada, nadita, nada. Pero principalmente esto, ¿no? La inseguridad, la baja autoestima y el sentimiento de rechazo por otras personas por la apariencia física. Que ya ahorita yo creo que... ya decimos, bueno, yo me quiero como soy, me amo como soy y si la gente no me acepta, no importa, ¿no? Pero no todos logramos superar este tipo de cosas y como les digo, puede provocar desórdenes alimenticios, trastornos alimenticios muy severos a raíz de este tipo de hostigamiento. Ay, claro, otra cosa que provocaba en mí, además de no querer comer en la escuela, era el hecho de no querer hacer deportes, no por floja, sino porque a mí yo recuerdo que me daba mucha pena correr y agitarme tanto pues porque tenía sobrepeso y que la gente me viera, que los niños me vieran y se burlaran de mí. Eso también me marcó mucho, ¿no? Que yo no me gustaba estar en clase de deportes por esa razón. Y bueno, pues ya pasando a lo que era sexto de primaria y primero de secundaria, que fueron los últimos 2 años que yo estuve en esa escuela, y era un cambio de plantel, con más niños, más salones, o sea, era un cambio radical desde lo que fue sexto de primaria, la transición de quinto a sexto de primaria fue radical, ¿no? Ahí ya era un ataque, pues sí, seguía siendo con el peso, pero ya no tanto, porque pues ya estaba en plena pubertad y había bajado de peso un poco, nunca fui delgada, pero pues ya no era lo mismo que en la primaria, ¿no? Espera, antes de continuar con este episodio, vamos a escuchar lo que tenemos para ti esta semana en Consume Local. Si buscas ropa nueva o ropa de segunda mano con las 3 Bs, bueno, bonito y barato, busca el perfil de Instagram esparamí_mx. Hace entregas en Santa Fe y zonas aledañas y envíos en Ciudad de México. ¿Buscas calidad y precio en trabajos de confección, diseño, disfraces, moda casual y uniformes? Comunícate con Angélica Negrete, diseño de modas, al 55 61 91 0403 para mayor información. Si estás buscando un lugar agradable para ir a tomar un café con tus amigos o comer con tu familia, Casasola Café es la mejor opción. Contamos con un menú delicioso, variado y a buen precio. Te esperamos en Luis David número 21, Colonia Mixcoac, y encuéntranos en Facebook como Casasola Café e Instagram como Casasola_café. Tú también puedes mandar los datos de tus productos o servicios para promoverlos de manera gratuita dentro de Un Momento a Solas. Envía la información a mi Instagram marianitahn para que en los próximos capítulos tus productos o servicios también estén dentro de este espacio. Pero seguían siendo los ataques constantes, ¿no? Y otra cosa que me hicieron ya un tema de agresión como más directa, en el que agarraban mis cosas y las aventaban, o agarraban mi estuche y sacaban todo del estuche, y yo era de las niñas que cuidaban mucho sus cosas, ¿no? Porque pues mi mamá hacía un esfuerzo muy grande trabajando para pagarme la escuela, que no era nada barata, y para comprarme los útiles, y yo los cuidaba mucho, y que llegaron a la persona a sacarme las cosas del estuche y tirarlas por todo el salón, se le hacía muy gracioso, pero a mí no me gustaba, o sea, era una agresión ya más directa, ¿no?
y era verdaderamente sin motivo. O sea, yo tenía la autoestima tan baja que en ese momento yo a quién iba a molestar como por algo, o sea, por nada. Yo, o sea, quizás había conductas que ahorita les cuento que yo seguía la corriente en algunas cosas, pero ya que yo agrediera y específicamente a esta persona para que ella me hiciera algo como cobrándoselas, pues no, o sea, de verdad que no. Y era, o sea, dices, bueno, no, te sacaban las cosas de tu estuche, te las botaban por todo el salón. Es una agresión, es una violencia que a mí me quedó muy marcada y más por lo que les cuento, o sea, yo valoraba cada centavo que mi mamá invertía en mi educación. En ese momento no era niña de puros 9 y 10 porque el nivel de la escuela sí estaba alto, pero pues esa parte de que yo valoraba todo lo que mi mamá me daba para estudiar y alguien más llegara y lo pisoteara y lo sacara y lo botara por todo el salón era algo muy, muy feo. Y más que nada, que esta misma persona, tiro por viaje, hacía comentarios precisamente sobre mi peso, me molestaba por el peso, hasta que un día, en la graduación de sexto de primaria, me dijo como que riéndose, ¿no? Yo iba con un vestido. Me decía, qué bonito vestido. Y se moría de la risa, ¿no? O sea, lo hacía en tono burlón. Y mi mamá estaba al lado de mí. Pero como no estábamos viéndonos, pues no sabía que era mi mamá. Y mi mamá me voltea y le dice, y el tuyo también está muy bonito, pero como con un tono de mamá protectora, ¿no? Haciéndole notar a la niña que pues era mi mamá y que de alguna manera se dio cuenta de que me estaba agrediendo con su burla, ¿no? Y a partir de ahí ya no me molestó más, pero pues ya, ya casi yo ya ni siquiera iba a estar en esa escuela. Y para esto, mi mamá pensaba que yo era feliz en esa escuela. Era el sueño de mi mamá esa escuela, ¿no? Una escuela con bachillerato internacional, muy cara. Cara, pues, por ser de buen nivel. Y no me quejo de la escuela porque sí es muy buena escuela y de alguna manera saqué buenos amigos de ahí que con algunos sigo teniendo contacto, con otros no. Pero repito, no es la escuela, sino la gente que va, ¿no? Entonces era la escuela soñada para mi mamá. Ella pensaba que yo era muy feliz porque no sabía estas situaciones. Hasta que hubo un momento en el que ya mi mamá ya no pudo pagar la escuela, ya era un gasto muy cañón y me tuvo que sacar. Y cuando me saca, le digo, mamá, gracias por sacarme. Y me dice, no, ¿por qué? No, yo no quería sacarte, pero ya, los gastos ya no, están muy cañones. Y yo, ma, me hacía un bullying, que esto. O sea, le empecé a contar todo a mi mamá y ella no tenía ni idea. Y yo no sabía cómo contárselo hasta que me sacó de la escuela. Ella estaba aferrada a dejarme ahí porque era buena escuela. Pero si yo hubiera sabido que yo estaba viviendo alguna situación donde me lastimaran emocionalmente o físicamente, pues no me iba a dejar ahí. Pero volvemos a lo mismo. Ella no tenía idea de nada. En fin, esas fueron prácticamente las agresiones que yo viví, el bullying que yo viví. Y sé que hay gente que ha vivido bullying más cañón, de golpes, de humillaciones fuertes y que quizás a la fecha no lo han contado, pero ese es mi caso. Entrando a segundo de secundaria yo fui la persona más feliz, conocí a los que actualmente son mis mejores amigos y me la pasé muy bien. La gente era muy linda, me acogieron súper bien, tuve el mejor promedio, fui de el top 3 en la secundaria y me fue muy bien. Y bueno, pasemos a la dinámica que hice por mi Instagram, en donde ustedes me ayudaron a identificar algún tipo de agresión que ustedes sufrieron en la escuela. La primera pregunta que les hice fue que si alguno de ustedes había sufrido bullying o no. Y las personas que me respondieron que en algún momento en efecto recibieron bullying escolar, les voy a leer algunas de las respuestas, obviamente sin exhibir a nadie por respeto a ellos. Tenemos los siguientes motivos de bullying de las personas que dijeron que sí habían recibido. Tenemos las respuestas como por gordo y chaparro, porque era muy ñoña, chaparrita y solitaria, por acné y había infiltrado sus nudes, por ser extranjera, por tener buen promedio, por ser demasiado inteligente, por ver fantasmas de chiquita. Hay otra que dice que estaba muy chiquita y no se desarrolló como al mismo tiempo que los demás. Mi físico, por mis gustos musicales, de vestir, series como el anime y por la nacionalidad, por la apariencia física y la baja autoestima, por ser rubia, y la última es porque tengo síndrome de Tourette y para ellos era muy gracioso grabarme y burlarse. Para los que no saben, el síndrome de Tourette son como un tipo de tics, tanto como con sonidos como con movimientos repetitivos que pues no tienen manera de controlar. Igual búsquenlo en Google porque sí es un tema muy, muy, muy complejo y está muy difícil. Y aquí ya entramos en este último caso en un tema de una enfermedad que no puedes controlar y que pues yo sé que como niños chiquitos no sabemos y no tenemos ni idea, pero con más razón hay
hay que estar informados con respecto a las enfermedades para que como niños no hagan burlas al respecto y menos grabar a una persona con esa condición. Y en todos los demás casos vemos un patrón de discriminación o violencia con respecto al físico, ¿no? ¿Cuántos no dijeron que por la estatura o por el peso, que es la más común, hasta por el acné, que también es una condición que no puedes controlar? Incluso tenemos casos de bullying por el promedio por ser inteligentes. O sea, ahora ser inteligente es malo y es motivo de burla. Y ahora también hay más de un caso de discriminación por la nacionalidad. Y lo veo ahorita y digo, wow. O sea, son cosas que ahorita dices, no son motivo para agredir a una persona, pero repito, como niños no lo sabemos y aquí hay otra lección. O sea, hablar de esto con los hijos desde pequeños para que no cometan esos errores, porque yo sé que este tipo de cosas han marcado a más de uno de los que me compartieron sus respuestas y ahorita vamos a ir a eso. Y bueno, la siguiente pregunta fue que si en algún momento ustedes llegaron a hacer algún tipo de agresión o llegaron a cometer bullying en contra de otras personas, y aquí obviamente hubo menos respuestas porque no todos pues queremos compartir lo que llegamos a hacer, pero las respuestas que hay es porque es diciendo que pues yo molestaba porque a mí me molestaban, nos burlábamos de la apariencia física de otra gente, o yo no decía nada pero me reía de los comentarios que les decían otras personas, o llegué a hablar mal de otras personas, o me burlaba de los que se burlaban de mí también. Y es a lo que voy. Quizás en ese momento no lo sabemos, pero el hecho de que a ti te agredan, que a ti te molesten, no te da el derecho de hacerlo con otras personas. Pero aquí es más que nada esto. Yo hacía porque me hacían, ¿no? Pagar con la misma moneda. Porque una cosa es defenderte, ¿no? De los agresores. Pero otra muy diferente es que ya tú también te conviertas en un agresor. Otra pregunta que les hice fue si ustedes llegaron a ver a alguien agrediendo a otra persona y lo llegaron a defender. Y la mitad dijo que sí, la mitad que no. El por qué fue cómo lo defendían. La mayoría contestó que a golpes, o había alguien que decía como que hablaban con las personas que agredían, ¿no? Y decirles que dejaran en paz a la persona que estaban agrediendo, pero hay varias respuestas que dijeron que a golpes y no está bien tampoco. La violencia genera más violencia y pues no es el caso, ¿no? Pero bueno, estas fueron sus respuestas. Y la última pregunta fue, ¿consideras que el bullying en la escuela afecta a futuro en la vida de las personas agredidas? El 92% respondió que sí y el 8% que no. ¿De qué forma? Las respuestas fueron más enfocadas hacia la inseguridad que generan en la persona afectada. La forma de relacionarse con los demás también no es la misma. También mencionaron mucho la autoestima, por supuesto la autoestima, y más en las personas que se burlan por el físico, pues obviamente afecta la autoestima. La pérdida de confianza en sí mismos, pero no solo eso, sino la pérdida de confianza en las demás personas. Si tú creces con agresiones constantes de todo mundo que te rodea en la escuela, pues obviamente vas a crecer pensando que todo el mundo te va a agredir y vas a estar siempre a la defensiva pensando que todo el mundo te va a atacar. Crecemos con inseguridades. Es muy normalizada la violencia, tanto recibirla como verla y no hacer nada desde niños, ¿no? Gracias a todos por apoyar con sus respuestas, de verdad tuvimos demasiado apoyo en la dinámica y va a estar más padre generar justo esa comunicación en el podcast, ¿no? Que también ustedes den su punto de vista en los temas y más personas se sientan identificados no solo con mi historia, sino también con la de todos ustedes que han participado y generar un ambiente más de confianza para más personas que se quieran animar a contar también lo que han pasado y poder ayudar a más personas que han vivido por cualquier situación similar. Así que, ¿qué aprendimos de este tema? Lo que podría decirles yo que es importante destacar, pongan mucha atención en las conductas de sus hijos, porque sus hijos pueden ser o agresores o agredidos, y cualquiera de las dos debe ser un foco rojo para poder controlar a tiempo y que no cause ningún problema futuro y no estar desinformados con este tipo de temas. E incluso ya como adultos, ¿no? Preguntarnos todo, cuestionarnos por qué me burlo de esto si no está bien. ¿Por qué hablo tan mal de una persona, no? Y lo digo también por mí misma, ¿no? O sea, está tan normalizada la violencia, aunque sea, entre comillas, pequeña, pero no sabemos el grado, el daño que puede causarle a la otra persona. Con esto damos por terminado el episodio de hoy. Los invito a que me sigan en mi Instagram, MarianitaHN, porque ahí es en donde se hacen todas las dinámicas para que ustedes puedan participar en los episodios. Y si consideran que faltó algún tema o que quieren que sea más extenso este tema y más detallado con ciertos casos, pues podemos hacerlo. Nada más por medio de mi Instagram pueden decírmelo. Recuerden que el capítulo se sube los días viernes en YouTube, en mi canal Mariana la Mexicana, y también por Radio Acambay
y también por Radio Acambay y Rocoleando. Los links los pueden encontrar precisamente en mi canal de YouTube. En los videos ahí están los links que los direccionan a las redes de Radio Acambay y Rocoleando para que también por ese medio puedan escuchar el podcast. Les mando un abrazo gigante hasta donde estén y nos escuchamos la próxima semana en Un Momento a Solas.